La lujuria de los ángeles. Está claro que los ángeles bienaventurados no pueden pecar. Así que, entre los hijos de Dios, solo pudieron ser los ángeles caídos los que pudieron cometer tal acción. Pero hay un problema: ¿puede un espíritu sin cuerpo sentir la pasión de la lujuria? La respuesta es no. La atracción sexual únicamente es posible entre seres corporales, pues se trata de algo biológico. Un demonio no puede sentir ni hambre, ni sed, ni sueño. Ahora bien, la degradación de esos seres espirituales los llevó a preguntarse qué se sentiría en el placer sexual. Se esforzaron en mirar a hombres y mujeres con esa visión carnal. He dicho que un demonio no puede sentir hambre ni sed, pero sí que puede sentir hambre espiritual y sed espiritual, puede sentir un fuego que le quema, pero ese fuego no es corporal. De esa manera, el demonio, eterno hambriento de placer, eterno insatisfecho, hizo lo posible por imaginar que se sentiría en ese placer. Pero aquello era como el esfuerzo de un ciego de nacimiento por imaginar los colores. También hay ancianos que ya, biológicamente hablando, no sienten el más mínimo impulso sexual. Su cuerpo no reacciona de ninguna manera ante ningún estímulo. Y, sin embargo, hay ancianos que fantasean con todas las fuerzas de su voluntad, tratando de experimentar lo que sintieron en su juventud. Esa hambre por fantasear los lleva a intentarlo, sea con la pornografía, sea con prostitutas. Y, en algunos casos, incluso de modo obsesivo y a pesar de no obtener ningún placer físico, ni el más mínimo. Toda su satisfacción se reduce a la imaginación de sus mentes. Eso mismo pienso que sucedió con los ángeles condenados. El texto del Génesis se fija en las mujeres solamente, porque serán ellas las que parirán esos nefilim. Pero el esfuerzo de parte de los ángeles caídos por gozar de la lujuria, sin ninguna duda, se aplicaba hacia las mujeres y los varones por igual. En un momento dado, dieron un paso adelante los ángeles réprobos, se mostraron con aspecto humano, tangibles. Ya no solo imaginaron, sino que tuvieron contacto sexual con los humanos. ¿Cómo Dios permitió tal cosa? Si ahora los demonios se aparecieran con forma de mujeres bellas a chicos jóvenes, sin duda, muchos caerían y tendrían contacto sexual con ellas. Dios conoce cuán grande es el impulso sexual en los chicos jóvenes. Si esta capacidad de los demonios no estuviera restringida, ese pecado del Génesis se hubiera repetido en todas las épocas y serían muchos los que hubieran seguido naciendo fruto de tales uniones. Sin ninguna duda, tanto entonces como ahora, Dios limita el poder de los demonios. Nunca hemos vuelto a oír que se produjera fruto de esas uniones, a pesar de que sí que existen grupos satánicos que desearían y buscarían provocar tales uniones para obtener un hijo del demonio. Lo razonable es pensar que tras el diluvio jamás volvió a haber fruto de tales uniones, porque Dios no lo permitió. Y pienso que, en la época antediluviana, una transgresión tan tremenda del orden natural sucedió porque hubo humanos que invocaron a los demonios. La culminación de ese camino satánico fueron esas uniones, y de esas uniones nacieron esos niños. Pero debieron ser pocos los niños nacidos así, porque fueron muy renombrados. Son héroes entre todos los demás humanos normales, luego, fueron pocos. En la Biblia nunca se habla, a partir de este pasaje, de dos humanidades. El texto ofrece la impresión de que los nefilim fueron pocos. Estos fueron los héroes de antiguo, guerreros de renombre, Génesis 6, 4. Como un espíritu angélico puede sentir lujuria, me parece que queda respondido. O, por lo menos, expongo cómo pudieron ser las cosas. Me equivoque o no en mi explicación, lo que está claro es que el texto sagrado no puede equivocarse. Cualquier explicación que busquemos debe partir del hecho de que ningún versículo de la Biblia contiene el más mínimo error. Pero si un espíritu angélico no tiene cuerpo, ¿cómo puede procrear?
En la Edad Media la teología dejó totalmente claro que un espíritu ni siquiera cuenta con un cuerpo sutil. Los autores medievales conocían este pasaje del Génesis. Así que se dieron cuenta de que el único modo en que un demonio puede tener un hijo es tomando la semilla de un hombre y colocándola en una mujer. Por citar solo a un autor, aquí está el texto de Santo Tomás de Aquino. Traducción del latín. Sin embargo, si algunos nacen a veces de la unión de demonios, esto no es a través de la semilla cortada por ellos o tomada de sus cuerpos, sino a través de la semilla de algún hombre recibida para este propósito, de modo que el mismo demonio que es un súcubo para un hombre se convierte en un incubo para una mujer. Así como toman las semillas de otras cosas para la generación de ciertas cosas, como dice Agustín, 3 de Trin. De modo que el que así nace no es hijo de un demonio, sino de aquel hombre cuya simiente recibió, Same Teológica, y, pregunta 51, art. 3, 6. El texto del Génesis era muy conocido por los autores medievales, conocido y bien conocido, y los comentaristas lo harán en el sentido de Santo Tomás de Aquino. Efectivamente, si un espíritu no tiene cuerpo, este es el único modo de procrear, a través de un demonio súcubo que tome la semilla de un hombre y la coloque en la mujer a través de un demonio íncubo. La apariencia humana. Al tratar de este tema, recordemos que hay varias apariciones de ángeles con forma humana. Cuando los 3 ángeles se le aparecen a Abraham cerca de Maré lo hacen con forma humana. Levantó la mirada y vio a 3 hombres que estaban cerca de él. Génesis 18, 2. Pero no solo era la apariencia, eran tangibles porque ordena traer agua para lavarles los pies. Gen 18, 4, y después comen. Entonces tomó la cuajada y la leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y se paró junto a ellos debajo del árbol mientras comían. Génesis 18:8. Esta misma tangibilidad se repite en el libro de Tobías con el arcángel Rafael. Al final del libro, el mismo Rafael dirá: Aunque me estabais viendo, realmente no comí ni bebí nada, sino que lo que visteis era visión, apariencia. Tobías 12:19. Así que tal capacidad entra dentro de lo que puede hacer una naturaleza angélica. Si los demonios no se manifiestan continuamente entre nosotros, es porque Dios limita el uso de ese poder. Pero entre los grupos satánicos que invocan al demonio, las manifestaciones son más frecuentes. Aún así, ni siquiera con los satanistas tiene el demonio plena libertad. Pues Dios no quiere que ni siquiera ellos queden totalmente fascinados por el poder del maligno. Una cosa que no dice el texto del Génesis, pero que podemos suponer, es que esos demonios se mostraron con apariencia humana pero que los hombres y mujeres sabían que ellos eran espíritus angélicos. Un quebrantamiento tan grande del orden natural no podía producirse sin saberlo los autores. Bien había algo en su apariencia que denotaba su origen, o bien se aparecían en el contexto de invocaciones de tipo esotérico. La altura de los gigantes. Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, se envía a unos espías a ver cómo es esa región. Al volver referirán: Allí vimos a los Nefilim, los enecuites vienen de los Nefilim, ya nosotros mismos nos parecíamos altamontes, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Por supuesto que el tamaño que refieren es una mera exageración propia del lenguaje oriental. Encontramos otras hipérboles similares en otros pasajes del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel acampó frente a ellos como 2 pequeños rebaños de cabras, mientras los arameos llenaban el país. Reyes 20:27. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿Un perro muerto? Una sola pulga. 1 Samuel 24:14.
Porque el rey de Israel ha salido a buscar una sola pulga, como quien caza una perdiz en los montes. 1 Samuel 26:20. La Biblia nos dice que ellos dijeron que a su lado parecían saltamontes, no que fuera verdad su exageración. Otro pequeño detalle que observamos es que el texto dice, vieron a los Nefilim, los hijos de Anek vienen de los Nefilim. Es decir, el texto no expresa una total identificación entre los Nefilim y los hijos de Anek. ¿Los Anecuites se llaman así por ser los Nefilim que moran en una determinada región? ¿O los Anecuites se habían mezclado con otras razas y ya no eran tan altos? No lo sabemos, pero si lo supiéramos tendría utilidad, porque de los Nefilim no se ofrece ningún dato respecto a su altura, pero de los hijos de Anek sí que nos consta una referencia a su estatura en el primer libro de Samuel, como después veremos. Pero los Nefilim no debían ser mucho más altos que los Anecuites, por dos razones. No transcurre demasiado tiempo entre la época de Josué, siglo XIV AC, en la que se ve a los Nefilim, y la de David, siglo IX AC, en la que hay una referencia precisa a altura de un refaíta. Hay límites biológicos, como se explicará más adelante, respecto a que un ser humano tenga mucha altura. ¿Quién era Anek? Hay un gigante llamado Anek en los tiempos de la conquista de Canaán, Josué 15, 13-14. Texto que analizaré después. Al reescribir estos textos, una o más generaciones después, denominaron a los gigantes como hijos de Anek. Es perfectamente posible. La otra posibilidad que me atrevo a sugerir es que se los llamara así como una versión deformada de los hijos de Enoc, dado que en el libro de Enoc se hablaba con detalle de esos gigantes. Para que esta hipótesis sea posible en esa época debería existir el contenido de ese libro, al menos, en forma de crónica oral, aunque todavía no hubiera sido pasado a su forma escrita final. Así que se los llama anaquitas o porque se les aplica una denominación posterior, o porque ya existía la saga de lo que se conocería como libro de Enoc. Cuando se comenzó la conquista de Canaán, se nos dice que esos hombres que vieron en la época de Moisés seguían allí. Y les da otro modo de nombrarlos, los Refaim, que significa los terribles. También se cuenta como una tierra de Refaim. Refaim antes habitaba allí, pero los amonitas los llaman Samsummim, un pueblo grande y numeroso, y alto como los Anakim, pero el Señor los destruyó delante de los amonitas, y ellos los despojaron y habitaron en su lugar. Deuteronomio 2, 20-21. Antes se nos había hecho esta otra mención. Habitaban allí los semitas, pueblo fuerte y numeroso, y tan alto como los anacitas. Al igual que los anecuites, ellos también eran considerados refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Deuteronomio 2, 10-11. Así que como vemos hay varias formas de denominar a los gigantes. Los Nefilim, los predecesores, quizá algo más altos, pero no mucho más. Los anaquitas, descendientes de los primeros. Los refaítas, o Sasumim, también descendientes de los Nefilim. Los semitas, se les consideraba también refaítas. No sabemos si había diferencias, por mera evolución, entre estos tres descendientes de los gigantes primigenios. La primera referencia concreta a la altura de los Refaim la encontramos también en la época de la conquista de Canaán. Porque de los refaítas restantes solo quedó Ag, rey de Basán, he aquí, su cama era una cama de hierro, en Rabá de los hijos de Amón, de 9 codos de largo y 4 codos de ancho, por codo de hombre. Deuteronomio 3:11. No se dice que esa sea la altura, sino que así de larga era su cama. La siguiente referencia vuelve a reiterar que, en tiempos de Josué, ya quedaban muy pocos anaquitas. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo en Gaza, en Gat y en Asdod quedaron algunos. Josué 11:22. El siguiente escrito bíblico en el que aparecen los gigantes es en la época del rey Saúl.
Es el texto más detallado y más vivo respecto a los Nefilim. Es cierto que en el libro de Samuel no se afirma que este gigante fuera un hijo de Enac, pero, sabiendo que en esa región lo sabía, es natural pensar que él fuera uno de los últimos que quedara. El relato es el siguiente. Y salió del campamento de los filisteos un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, 1 Samuel 17:4. Esto significa que tenía 3 metros de altura, 9 feet, 6 inches. De este dato podemos deducir que esa debía ser la altura de los Nefilim. Alguien puede alegar que quizá la altura disminuyó con el tiempo, pero el único dato objetivo que tenemos es ese y el de la cama del rey Ag. Entre Ag y Goliat hay menos de 2 codos de diferencia, pues no hay que olvidar que habría más de un codo de margen entre la longitud de la cama de Ag y la del que dormía encima. Así que la altura de ambos gigantes sustancialmente coincide. Ambos medían entre 3 metros y 3,5 metros.